Buenas noches, profesor. Nosotros hoy le vamos a presentar las teorías sociológicas que hemos visto a lo largo de este semestre. Por un lado tenemos la teoría de redes y por otro tenemos la teoría de sistemas sociales. Vamos a hablar de estas teorías y vamos a hacer una relación con un tema de índole social. Pues entrando en contexto de la teoría de redes, citando a los Ares, se puede decir que se refiere a las conexiones que existen entre distintos nodos o grupos. El enfoque de redes consiste en la estructura social como pautas, modelos de relaciones específicas que ligan unidades sociales, incluyendo actores individuales y colectivos. Se puede dar diversas maneras de formalizar y medir los datos en el análisis de esta teoría. Entre los más importantes está la teoría de grafos, que la vamos a poder ver más adelante con mi compañera Mai, a través del programa HEPI. En esta teoría entran muchos elementos que son indispensables para el análisis de las relaciones. Entre los más importantes, como se pueden ver en la diapositiva, están los nodos o vértex, los vínculos, los grados, la proximidad, la densidad. Y por otro lado, también existen las medidas de análisis, en las que podemos encontrar las relaciones, posiciones, densidad y centralidad. A continuación, mi compañera. Vamos a analizar en la aplicación de Happy lo que es la red del Pride de la marcha gay del 2022. Podemos observar que es una red grande, es una red muy amplia, en la cual la cantidad de nodos es de 37.535. Las relaciones son de 75.898 y tiene una relación basada en comunidades. Con esto utilizamos la aplicación de For Atlas, en la cual las comunidades son atraídas por los usuarios y por los tweets. Con el procedimiento de Tower Times, tenemos que el 25.56% son los contenidos, que son el hashtag, el link, los videos, las imágenes. Y el 40.29 son los tweets y el 31.15 son los usuarios, que en este caso son los individuos en los cuales interactúan. Tenemos que su densidad en el software sale del 0%, pero profundizando mucho más podría ser el 1%, contando los decimales. Y los resultados tenemos que tiene una modularidad de 0.795, lo cual es el número de las comunidades, es de 275, lo cual es alta. Entonces, no podemos proceder a plantear que la densidad en esta red es baja y tiene una alta modularidad, en lo cual se sintetiza que si un nodo desaparece, no va a desaparecer toda la red. A continuación, mi compañera Met. Ok, y ahora en la teoría general del sistema, vemos que fue planteada por primera vez por el biólogo Ludwig von Bertalanffy. Para él, esta teoría debía de estar constituida por un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales para ser un instrumento básico para la formación y preparación de un científico. Luego, en la siguiente diapositiva, se va a poder ver eh, al autor Tal Comparson. Él aportó también a esta teoría y señaló que la ventaja de aplicar la teoría de sistemas al estudio de sociedades para conocer la sociedad y sus funcionamientos. Luego, Niklas Luhmann elabora una teoría más ambiciosa y coherente que es un poco más difícil de comprender. En la siguiente diapositiva se puede apreciar que su más grande aporte fue el de describir a la sociedad moderna como un sistema constituido por la comunicación
y que esta misma se diferencia en sus sistemas funcionales cerrados a través de códigos especializados, donde se pueden ver sistemas políticos, económicos, religiosos, artísticos o jurídicos. A continuación, mi compañero. Mi compañera Mayrin va a explicar lo que es el modelo de la farmacocinética, que es un tipo de diagrama que encontramos tras la utilización del programa Stella y lo pasamos a lo que es teoría de sistemas. Partiendo de eso, también haremos el tema de análisis social. En primer tema tenemos el análisis, en el cual farmacocinética significa que corresponde a la rama de la farmacología, en la cual estudia el paso de las drogas a través del organismo en función del tiempo y de la dosis que se da. En el siguiente diapositiva, tenemos como el sistema, se considera que sería el área médica, el entorno, tenemos que serían los médicos y los pacientes en el simulador. La entropía sería la pérdida del paciente, es decir, el fallecimiento. En el centro de control tenemos el Ministerio de Salud. Las metas del modelo son cómo actúa el paciente a través de la aplicación de las dosis y también plantear un equilibrio para así la mejora del paciente. El input sería cómo se vería representado para conseguir que todo fluya con normalidad en la dosis del paciente. Y el output sería el control, que es a través de la administración de las dosis. En el feedback tenemos que el paciente tiene un peso de 150 libras, lo cual la variación va a depender de las dosis administradas. En el primer ejemplo tenemos que vamos a poner una dosis mínima, lo cual el paciente no reaccionó. Tuvo una leve subida, como nos podemos dar cuenta en este gráfico. Su efecto disminuyó totalmente en un tiempo de 48 horas, por lo que se podría mencionar que no tuvo resultados positivos. Ahora vamos a administrar una dosis más alta, en lo cual sí tuvo un crecimiento, pero volvió a decaer. También se aplicó una pequeña cantidad nuevamente, logrando que así el paciente respondiera a ese mismo, lo cual nos indica en el mensaje de aquí, que arroja el simulador. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en exceso? Es decir, las dosis que le vamos a dar al paciente. La aplicación de los medicamentos se dura en un periodo de tiempo. Esto puede ser dependiendo ya sea de 48 horas, o de 6 horas o 8 horas. Entonces la concentración de sangre sube. Y como lo vimos en el caso anterior, en la imagen anterior, decía que si subía todo, estaba bien. Pero si lo hacíamos en exceso, sube a un punto en el que se vuelve tóxica. Y esto puede causar la muerte del paciente. En la acción correctiva, nosotros lo que hicimos es asegurar al paciente, o sea, que tenga un equilibrio, lo cual receta el médico en general en periodos de tiempo, una dosis recomendada, pero no en cantidades grandes. A continuación, mi compañera Yali va a explicar cómo. Ya, el tema que nosotros elegimos para hacerlo de teoría de sistemas a través de este es la comunidad LGBT. Como sabemos o como tenemos el conocimiento, el LGBTIQ es el término utilizado para lo que es la denominación de forma inclusiva a los individuos o comunidades que se identifican como gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros o aquellas personas que tienen dudas de su sexualidad o su identidad de género.
Con el paso de los años se ha incrementado la letra I, como lo podemos observar, de intersexo, que antes se conocía como el hermafrodismo, y la letra Q, de queer. El signo más se agregó mucho después para así poder representar el resto de comunidades que se iban uniendo con los años. Cuando hablamos de el tema de la comunidad como una teoría del sistema, podemos dominar a la sociedad como el sistema en total, ya que este los engloba. Y el entorno estaría representado por las personas que pertenecen a la sociedad, pero sin división. Como sabemos, la entropía es el concepto de caos. Y ahí es donde meteríamos tal vez a las comunidades, porque vivimos en una sociedad muy estructurada, que no acepta con normalidad lo nuevo. Y las personas no llegan a juzgar solo con palabras. Como sabemos, la comunidad LGBT ha tenido demasiados tropiezos o demasiadas represiones, cosa que lo vamos a explicar más adelante, ya que de esto se basa nuestra teoría. El centro de control tal vez lo podríamos considerar como los distintos movimientos que se ven presentes, ya que estos llevan un orden y una protección de los pertenecientes. Ellos dirigen las marchas, velan por el cuidado, es decir, es un conjunto de reglas para el comportamiento de la comunidad. Las metas en este caso es conocer algunos factores de libertad y represión que se vieron presentes durante el paso del tiempo hacia esta comunidad. En este caso, el input lo vemos presente en lo que es la elección de los factores que plantearemos en este modelo y el output en cómo actualmente se encuentra la comunidad. Partiendo de esto, el término feedback lo veríamos presente de la siguiente manera. Nosotros creamos el modelo nuevo a través de lo de la farmacocinética, ya que como lo podíamos observar, en este solo se movía una variable. Entonces elegimos los factores de represión y liberación de la comunidad LGBT para poder representarla en un tipo de modelo similar. Si está debajo de la línea es porque hubo más represión y si está encima de la línea es porque hubo más liberación. Voy a dar una breve explicación de lo que de lo que representa cada punto. Como sabemos, la historia del colectivo en sí es muy antigua. Las relaciones entre personas del mismo sexo, como lo mencioné, siempre han existido, desde la antigua Grecia, Roma y Egipto. Solo que las relaciones sexuales entre mujeres no estaban bien consideradas. De ahí aparece lo que es el cristianismo, como podemos ver abajo. Esto debido a que la nueva religión no bebía en las relaciones homosexuales. Entonces empiezan a crear lo que son las leyes que provocan la detención, tortura e incluso la condena a muerte de las mismas. Además se da el paso a la estructuración de lo que es el pensamiento homofóbico. Después de un tiempo, en el siglo XVIII, para ser exactos, aparece lo que es la Revolución Francesa. Esta proclama lo que es la igualdad entre personas y como consecuencia, por fin la homosexualidad dejó de ser un crimen. Por eso vemos a la parte de la Revolución Francesa sobre la línea. Después de un tiempo aparece lo que es la medicina, vuelve a bajar, porque esta decía que ser homosexual era sinónimo de una enfermedad. Y comienza la tortura llamada maquillada como terapia, que es el electroshock y la lobotomía. Pero en Alemania empiezan a formarse los primeros grupos organizados, logrando el reconocimiento y la despenalización homosexual. Gracias a esto empiezan a surgir las revistas con temática homosexual y se estrena la primera película que habla sobre el lesbianismo. Por eso lo vemos sobre la línea, hubo más liberación. Pero esto se acaba con la llegada de Hitler, ya que en este suceso decenas de miles de hombres homosexuales fueron detenidos y llevados a campos de concentración. Después de mucho tiempo de tortura y actos atroces, nos remontamos a lo que es lo que pasó en Nueva York, en el Club Nocturno, ya que en Nueva York, en 1969, para ser exactos, donde era que si tú querías vivir tu identidad o tu sexualidad libremente, tendrías que hacerlos en clubes nocturnos o clandestinos. Solo que las policías hacían redadas y si tu identidad no coincidía con la forma en la que tú te vestías, te detenían. Hasta que un 28 de junio de ese mismo año, en un club nocturno llamado Stonewall, la comunidad, cansada de tanto abuso, decidió levantarse en contra de los policías, lo que provocó infinidad de muertos, detenidos y heridos. Pero a partir de ese día nada volvió a ser lo mismo, y por eso cada 28 de junio se convierte en el día que se conmemora la lucha por los derechos que merece esta comunidad. Cuando hablamos de acción correctiva, nos referimos a un término que corrige los errores encontrados en el feedback. Como podemos observar, al menos en este modelo, en los factores que elegimos, esta estuvo siempre presente, ya que al momento de que un suceso pasaba para reprimirla, hubo otro que surgía para plantear lo que es la liberación.
Es decir, estaba corrigiendo lo que había pasado anteriormente. Así que ya la veríamos presente. Lo que es actualmente o en la actualidad, todavía vivimos en una sociedad que no está adaptada completamente a lo nuevo. Sin embargo, poniéndolo en comparación a lo que vivimos en tiempos antiguos, se ve mucho más este apoyo. En conclusión, vimos presente lo que es la aplicación de las dos teorías a través de un tema general. Como observamos, en la teoría interaccionista o de redes, se observó mediante la información obtenida sobre la marcha del 28 de junio, donde se apreció la relación de los usuarios, los cuales formaban lo que son comunidades, como le explicó mi compañera Mayrin, y cómo estos mantenían una relación mediante un medio de comunicación. Por otro lado, cuando hablamos de la teoría del sistema, visualizamos a la comunidad como una totalidad, que se vio sometida a distintos procesos para poder dar paso a lo que actualmente son. Lo planteamos mediante la división de los componentes que anteriormente fueron indicados, que estos son indispensables para la formación de este tipo de análisis. Y se usó o se formó a través de lo que son los factores acerca de la historia de la misma comunidad, pero centrados en lo que son la represión y la liberación. Eso sería nuestro tema. Mi compañera Mel creo que iba a dar un dato más sobre lo que es teoría de sistemas para terminar y poder escuchar su opinión. Las diapositivas de arriba. Ya, exacto. Las características de esta teoría de sistemas, entre estas está que el enfoque que se estudia no es de un estudio solitario de las partes, sino más bien de un conjunto de todo, de que todas las partes interrelacionadas e interdependientes están en constante interacción. Los sistemas en su totalidad trabajan para llegar o conseguir una meta. También en esta teoría, los sistemas son transformadores de entrada y salida. Lo que recibe el sistema es un modificador y la forma de salida difiere de la forma de ingreso de esta información. Los procesos internos del sistema deben estar regulados para verificar el cumplimiento de estas metas que se quieren llegar a alcanzar. Y también que los sistemas son integrados en sus sistemas más pequeños y esta integración debe ser de manera jerárquica. Del lado derecho de la diapositiva se pueden ver los conceptos básicos que se van a encontrar en un análisis de sistema, como el sistema, entorno, la entropía, que llegaría a ser el caos que se presenta dentro de un sistema o un modelo, el centro de control, las metas que se llegan a alcanzar, el input, el output, el feedback y la acción correctiva, que son decisiones que se deben de tomar luego de recibir este feedback. Muchísimas gracias. Agregando una cosita más a lo que explicó Mel, al menos en las características, creo que todas las vimos presentes a través de lo que es teoría de sistemas, ya que como nos indica, los sistemas son una totalidad y eso es lo que intentábamos lograr con lo que es el tema LGBT, verlo como una totalidad y poder entender cómo está nuestra lo que es el feedback, se podría decir, ya que en esto nos arrojan lo que son los resultados de este mismo proceso. Ahora queremos escuchar su opinión, licenciado. Ya, no te escuché la última parte de lo después del feedback, que bueno, ahí dijiste que querían escuchar ya la opinión mía, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya, perfecto. Bueno, las felicito antes que nada, antes de escuchar mi opinión, que no importa mucho más allá del tema de su excelente trabajo, ¿no? Porque la forma en la que lo han contextualizado, la forma en la que lo han estructurado y la forma en la que lo han expuesto, bastante limpia, ¿no? Si fuese una tesis, si fuese una sustentación de tesis, aseguran conmigo un 10. A ver, el tema es que ustedes plantean un estudio de algo bastante controversial hace algunos años, no tanto ahora, pero que sí
demanda, podría decirse, demanda debate, demanda mucho debate. Debate de la academia, debate de la sociedad civil, debate incluso de las autoridades. Ustedes llegaron hasta 1969 en Nueva York, 1972 específicamente, si no me falla la memoria, es el año en el que la comunidad LGBTI logra que la Sociedad Americana de Psiquiatría, una de las más famosas del mundo, una de las escuelas académicas de psiquiatría más famosas del mundo, a través de la sociedad, saque a la homosexualidad de la lista de problemas psiquiátricos. ¿Y cómo lo logra? Lo logra en base a la lucha, ¿no? En base a toda este proceso histórico que vienen librando bueno, que venían librando desde hace más de 4 décadas antes de que pase lo del 72. Ahora, lo que han hecho ustedes es esquematizarlo tomando la consideración lumaniana de la teoría de los sistemas, ¿ya? Y analizando puntualmente las conexiones, ¿no? Y para esto han utilizado, creo que si no me falla la memoria, utilizaron Atlas, ¿verdad? Atlas TI para hacer análisis de los nodos y de las conexiones del último Parade, ¿no? Que fue ahora en julio. Entonces es importante que se tenga dato bien trabajado y trabajado técnicamente sobre el sistema de la comunidad LGBTI. ¿Por qué? Porque les digo que es importante. Porque al interno, y se los digo por una experiencia personal, una experiencia propia, a mí me tocó mediar muchos en medio de la comunidad, ¿no? Y hace algunos años, aproximadamente unos 4 años, por el mismo tema del Pride del mes de junio, la comunidad es tan grande, pero no tiene un sistema organizativo adecuado bueno, que permite que haya conflicto, ¿no? Entonces, en algún momento yo estuve ahí como manejando un tema de autoridad de sociedad civil y me buscaron para hacer una mediación de conflicto, pero qué útil hubiese sido en ese momento una herramienta como la que ustedes plantean o un análisis como el que ustedes plantean para dar a entender a los líderes de la comunidad, porque básicamente yo me senté con los líderes de la comunidad en una mesa de diálogo que duró casi 4 horas, ¿no? Nadie se ponía de acuerdo, pero al final terminaron poniéndose de acuerdo. Darles a entender que no únicamente son los 9, 10 líderes de las diferentes organizaciones, sino que son más de 57.000 personas que interactúan, que hacen un trabajo de retroalimentación, que hacen un trabajo de difusión, que hacen un trabajo de promoción indirectamente de lo que es la ideología LGBT y Q+, o bueno, LGBTI depende del contexto, ¿no? Del contexto en el que se lo mencione. Entonces, les digo y les vuelvo y les repito que la herramienta es sumamente importante, está muy bien trabajada. Ahora, estos temas deberían de hacerse, bueno, o los otros chicos han hecho sobre otras dinámicas, como les decía, he tenido más entrevistas, pero ese trabajo está muy bien hecho, chicas, las felicito. Espero que puedan seguir trabajándolo así y bueno, ¿no? El aporte que se logra a través del uso de las herramientas tecnológicas, que muy bien lo está haciendo Rubén ahora, para las ciencias sociales, creo que nos va a dar a nosotros un diferencial con otras carreras de sociología a nivel nacional. En la región somos la única carrera de sociología, en la región costa. No, perdón, somos hay 3 carreras de sociología en la región costa, una en Esmeralda, una en Machala y la de Guayaquil. Pero creo que este replanteo de Maya y el uso de las herramientas tecnológicas para el análisis social nos va a dar un valor agregado a nosotros como carrera y a ustedes como futuras profesionales. Entonces, las felicito, chicas, muy buen trabajo. No tengo más comentarios que hacer porque lo han dejado sumamente claro, y bueno, espero que se saquen un 10, ¿no? Ahora, si tienen alguna otra pregunta que hacer eh, en torno a algún otro tema, adelante. Creo que por el momento no.